Padre, que sacie nuestra sed, sacie nuestra alma, Señor, nos alimente, Padre, y nos sane, Padre. Que la doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre mí. Y siempre yo, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Háblanos en esta hora y que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra, Señor. Y que cualquiera que nos esté mirando a través de esta transmisión, que llegue a miles y miles, Señor, puedan sentir un toque de tu palabra, de tu presencia, Señor. Los cautives para servirte y para adorarte, Señor. Trae una palabra que nos conforte, nos confronte. Estamos prestos y dispuestos a recibirla, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo número 23. Mateo capítulo 2, versículo 13 al versículo 23. Cuando lo tengas, estás en la libertad de adorar a nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 13, versículo 20, al 13 al 23. ¿Estamos? La palabra, con tu mirada sígueme, la palabra del Señor, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, de su padre, tuvo temor de allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Toma tu lugar. Damos gracias a Dios por su palabra. El mensaje del día de hoy que te quiero dar lleva por nombre: la importancia de obedecer la voz de Dios. La importancia de obedecer la voz de Dios. Aquí vemos un caso de familia, amén. Cómo Satanás se levanta a atacar y querer destruir a la familia. Y el blanco de esta familia, ni más ni menos, pues era el Hijo de Dios, Cristo, amén. Mira qué tan importante cuando Satanás se da cuenta, Satanás y sus demonios, quién es parte de la familia. Lo que Satanás quería era destruir la familia, pero a quien estaba en la mira era nuestro amado Jesucristo, amén. Un bebé le estaba causando ya daño, amén, porque sabía Satanás la razón por la cual Jesús había venido a la tierra, amén, por la cual Jesús había
había de cumplir ese propósito. Y Satanás de muchas maneras se quiere oponer. Pero aquí vemos cómo participa la familia. Amén. Niño Jesús necesitaba del cuidado de sus padres. Pero aquí vemos a un jefe de familia. Aquí quiero destacar la labor que hizo la cabeza de familia, que fue José. Amén. Cuando la cabeza de hogar hace lo correcto, se deja guiar. Tristemente podemos decir que quizás en tu casa o en otros hogares no has podido tener o ver un hombre que pueda haber tomado, ser un sacerdote, las riendas del hogar y haber hecho lo correcto. Posiblemente te toca a ti tomar ese lugar que quizás no te corresponde. Pero quiero aplaudir, aunque no se habla mucho de José, porque no se habla mucho de José, pero vemos cómo José, a pesar en una situación en la cual Dios lo metió, porque no era lo que si José se hubiese enterado que eso iba a ser persecución de huidas y de acá y acá, que se le ha dicho, no, Señor, ahí lo dejamos, ¿no? Cómo Dios nos elige y no nos pregunta en qué situaciones nos va a meter, pero así es la voluntad de Dios. Pero de allí vamos a salir victoriosos y vamos a salir bendecidos. Amén. Dios no nos pregunta si nos va a ir mal o bien. Simplemente Dios ha puesto sus ojos de amor. Se ha fijado el Señor sobre nosotros y querrá Dios hacer algo. Amén. Dios se fijó en José. Dios se fijó en José. Dios se fijó en María. Porque sabía bien, aunque quizás ellos no se habían dado cuenta. José se sentía no preparado, amén. José no se sentía preparado para tener ese hogar o esa situación. Vemos al principio, sabemos la historia que José no quería. Ya cuando supo lo de María acá y que los ángeles, José no quería. Por eso el ángel le tuvo que decir, mira, tranquilo, no tengas miedo, esto viene de parte de Dios. Porque si no hubiese sido así, esa intervención divina, José no hubiese aventado el paquete. Pero ahora, José se aventó el paquete porque fue obediente a esa voz de Dios. Amén. Supo lo que Dios quería, lo entendió. Y es que dejarse llevar por la voz de Dios implica mucho. Amén. Tenemos que quitar nuestros miedos, que tenemos que quitar lo que está estorbando, a obedecer a esa voz de Dios y dar ese paso. Amén. Podemos ver en el versículo número 13, después dice que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Le dice, huye, escapa. Mira, los primeros días de nacido de Jesús y ya Jesús tenía que estar, ¿qué cosa? Junto con su padre y su madre postizo, tenían que estar como huyendo, cuidándose. Y no estamos lejos, así es la vida del cristiano. Muchas veces nos acecha el enemigo usando a personas en las cuales a veces nos toca escondernos o nos toca mejor cambiarnos del lugar, porque el enemigo acecha y usa esas vidas para hacernos la vida imposible. Pero ¿sabes algo? Dios siempre está con nosotros, pelea por nosotros y nos va a librar. Dios se va a adelantar para que no nos toquen, para que no nos hagan ningún daño. Amén. Entonces José juega bien el papel de sacerdote, de padre, de hombre, de proteger, ¿qué cosa? A su familia. Pero le brinda esa protección porque él se deja llevar por la voz de Dios. Qué importante, por eso se llama la importancia de obedecer la voz de Dios. Qué importante es obedecer la voz de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si José hubiese dicho, ay, que me voy a andar huyendo? Si no nos va a pasar nada. No, José sabía que cuando Dios habla, Dios habla. Amén. Qué importante es obedecer la voz de Dios y dejarse guiar por Él. Cualquiera puede escuchar la voz de Dios. Pero una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es obedecerla, dejarse guiar. Amén. Que pase de una voz a que el Señor Dios, el Espíritu Santo, sea nuestro mentor, sea nuestro maestro, sea nuestro consejero, que Él juegue un papel importante en nuestra vida. Amén. Eso es lo más interesante, que Dios juegue un papel importante. Démosle el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Amén. Ahora, pero ¿qué hubiese pasado si José, como cabeza de hogar, no hubiese obedecido esa voz? ¿Qué hubiese pasado? La historia hubiese sido otra, pero para mal. Amén. Mira, todo puede, el rumbo de nuestra historia, todo cambia para bien o para mal
con darle importancia a esa voz de Dios y obedecerla. Todo puede cambiar. Pero ¿qué hubiese pasado si José dice, no, que acá, así que voy a andar yo de madrugada, que yo me voy a ir a otro lugar, que acá, no, ahí me voy a esconder, que voy a irme hasta Egipto, aquí cerca me voy a esconder en una montaña, y me quedo. Digo, Señor, toma y vete, le dice a dónde, haz esto y aquello, y hazlo, no importa la distancia. Es que si tú haces caso a la voz de Dios, entonces Dios puede tener compromiso con uno y Dios puede obrar en nosotros. Pero cuando nosotros no somos obedientes a la voz de Dios, ok, Dios no puede obrar más en nosotros, amén. Dios siempre protege a sus elegidos y muchas veces tendremos que salir huyendo. Habrá ocasiones que tendremos que salir huyendo, amén. Dejar ese lugar e irnos por otro lado, porque los hijos de Dios siempre vivimos persecución. Toda la vida vivimos persecución, porque Satanás, ¿para qué vino? Para matar, hurtar, destruir. Y siempre el enemigo, amén, nos va a buscar, ¿qué cosa? Acecharnos, estorbarnos, querernos hacer daño, amén. Pero Dios siempre va a estar al cuidado de sus hijos, amén. Por eso el Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de la gente que le está temiendo, amén. José, María eran hombres humanos, seres hombres y mujeres, ¿qué cosa? Temerosos de Dios, y Dios por eso los cuidaba, amén. Hay que esperar nuevamente la orden de Dios para saber el momento de salir. Ok, en el versículo número 13 podemos ver, después de esto partieron ellos, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué le dijo más? Y permanece allá hasta que yo te diga. Wow. Y a veces así nos toca. No le dice, te vas a ir por unos días, no, le dice, allá vas a permanecer. Qué difícil, a veces como seres humanos quisiéramos que las cosas sucedieran pronto, o que nos dijeran hasta cuándo, como que para que nosotros nos preparemos mentalmente. No, simplemente Dios siempre va a dejar las cosas en suspenso. Nos va a decir, prepárate, te voy a bendecir. Y eso de que Dios te voy a bendecir, muchas veces han pasado muchos años. Te voy a bendecir de una manera grande, sorprendente. Y uno se queda, ¿y cuándo, Dios? No dice, le dijo a José, mira, huye a Egipto y ahí vas a permanecer, y yo te voy a decir cuándo tú vas a salir de allá. Pero permanece hasta allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el momento que tú estarás resguardado en Egipto, en ese tiempo, mira cómo Dios tiene el control de todo, amén. Cómo Dios se mueve a nuestro favor. Porque si tú me obedeces, tú estás allá, ¿sabes algo? Herodes lo va a buscar, pero no lo va a encontrar. Yo quiero protegerles. Pero tenía que hacer José, levantarse, moverse, caminar a distancia e ir a este Egipto, amén. Versículo 14 y versículo 15 nos dice, y él dice, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue. ¿Qué cosa? Ok, Dios le da el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Levántate, ve y escóndete en Egipto. Una cosa es el mensaje y otra cosa es obedecer el mensaje. No se podía salir de día. No podía salir de día porque en el día pues, lo iban a delatar, le iban a dar información. Tenía que ser de noche. Imagínate qué pesado. La noche es para dormir y José tiene que salir con su esposa y su hijo en la noche a caminar, el peligro que podía enfrentar. Y así es nuestra vida. A veces va a haber momentos en la vida que tendremos que atravesar como si fuera de noche. Persecución, peligro, pero así Dios lo quiere, amén. Así Dios lo quiere y así Dios lo tiene para nosotros. Versículo número 15 dice, y estuvo allá, dice, hasta la muerte ¿de quién? De Herodes, porque Herodes era el que lo quería matar, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé, ¿qué cosa? Y a la vez esto tenía una conexión a las profecías que ya se habían dado a favor de Jesús. Allá te voy a tener en Egipto. No era el hecho de, más de que cumplir la profecía, ya estaba lo trazado, amén, que iba a suceder, ya
sabía bien que Satanás iba a levantar en contra del Hijo de Dios y ya estaba preparado Dios, el plan de parte de Dios para con sus hijos, amén. Pero que viese si José no hubiese obedecido, toda la historia hubiese cambiado totalmente. Pero si Dios eligió a José, ¿sabes por qué? Es porque José iba a obedecer esa voz, amén. Aún en contra de su voluntad, aún en contra de sus pensamientos, aún en contra de lo que estuviera sucediendo no favorable a él, José se levantaba a favor de la voz de Dios. Y dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Imagina, hasta que se murió Herodes. No sé qué tanto tiempo estuvo José. Y si ese hombre no se moría, porque a veces dice el dicho que hierba mala nunca muere. No sé, yo me imagino a José, Dios, Padre, ¿cuándo? Ya mata a Herodes, no puedo regresar. Son tiempos de espera, son como tiempos de invierno, tiempos en los cuales hay que estar como quietos, amén. Esperando, es como cuando nos agarra la lluvia, no te puedes mover hasta que se termina la lluvia. Y a veces nos confiamos, ay, ya bajó la lluvia, y te sales, y cuando te vuelves a salir, se agarra. Hay que saber esperar los tiempos, amén. Entonces estuvo allí hasta la muerte de Herodes y hacía cumplir José la palabra, la profecía que dice: de Egipto llamé, ¿qué cosa? Dice, a mi hijo, porque allí se encontraba Jesús, amén. Estos versículos 14 y 15, muchas veces hay que desvelarnos para salvar nuestra vida, porque no habrá otro momento, tendrá que ser ese. El tiempo señalado irá ligado a la muerte del enemigo, en este caso Herodes. El tiempo señalado que le había marcado ese ángel a José era el tiempo en el cual Herodes tenía que morir. Y era el cabecilla, el autor intelectual de que quería ver muerto a Jesús. Hay que despertar muchas veces que Dios se encargue de aniquilar a nuestros enemigos hasta que las aguas estén tranquilas, entonces poder regresar. En otras palabras, le estaba diciendo: mira, quiero que destruir a ese enemigo que te está ahí estorbando, y cuando las aguas estén tranquilas, cuando ya Herodes, que es el que quiere aniquilar a Jesús, les quiere hacer daño a ustedes, entonces van a regresar. Y muchas veces ese tiempo, a veces, ¿cómo cuesta trabajo esperar? A veces nos desesperamos porque vemos, no, yo veo que no está pasando nada, yo no estoy viendo resultados mejor, y actuamos a nuestra voluntad. Nos desesperamos. Y ¿sabes algo? Haz memoria, si qué ha traído, qué resultados has tenido cuando tú te has desesperado, te has adelantado y no has sabido esperar el tiempo de Dios. No has alcanzado nada. Al contrario, vuelves a empezar de nuevo. Amén. Hoy Dios te está marcando y diciendo: tienes que saber esperar en mí, porque mis tiempos son perfectos. Eso es tiempo de espera, es tiempo de bonanza, es tiempo de reposar, es tiempo de meditar, es tiempo de aprender, amén. Y es tiempo, ¿sabes algo? De fortalecernos, porque el largo camino nos espera, como lo que le pasó a Elías, amén. Ese tiempo en el cual Elías estaba ahí acostado esperando, era el tiempo que tenía que él tomar fuerzas, tenía que comer, tenía que prepararse para poder enfrentar todo lo que tenía que enfrentar, amén. Y hay que esperar muchas veces ese tiempo de Dios para que Dios acomode todo lo que tenga que acomodar, amén. Pero el versículo número 16 nos dice: Herodes entonces, aquí se adelanta un poco mencionar sobre la muerte de Herodes, pero aquí en el versículo 16 todavía nos habla sobre la historia de Herodes. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué pasó con él? Se enojó mucho. Recordemos un poco la historia de los magos del oriente, que fueron ellos a preguntar. Ellos no tenían mala intención. Si los magos hubiesen sabido que Herodes tenía mala intención, ¿tú crees que le iban a ir a preguntar? No, ellos fueron a preguntar. Pensaron que Herodes estaba informado, pensaron que Herodes no tenía mala intención, no conocían a Herodes. Y recordemos bien, en la historia, Herodes fue uno de los hombres malos, perversos. Y esos magos van, le preguntan. Herodes no conocía las profecías y le hacen saber que van a hacer
un rey, pero Herodes tiene en su mente que ese rey venía, el rey Jesús, venía de una manera militar, de una manera humana, y pensaba que le venía a quitar su trono. Y Jesús nunca vino de una manera material, humana. Jesús vino a establecer su reino de una manera espiritual, amén. Y cuando le dice Herodes a los magos, pues vayan, encuentren al rey, haciéndoles así la finta, encuentren al rey, y cuando le encuentren, ¿qué van a hacer? Regresen nuevamente a decirme. Y mira cómo es Satanás, padre, eso es padre de mentiras. Regresen a mí a decirme para que yo vaya, a los que hemos leído, vaya y yo vaya a adorar, igual, a adorar que con el cuchillo, el machetón, iba a ir a adorar, porque esa era la intención, ¿no? Porque Herodes no quería compartir, según él, su trono con nadie, y menos con un niño. Pero mira cómo es la situación cuando ignoras las escrituras, cuando no meditas las escrituras. Como Herodes ignoraba las escrituras, pensó Herodes que era de esa manera. Quien no escudriña las escrituras, es fácil que Satanás lo engañe, es fácil que la carne lo engañe. Y cuando ve Herodes que no vienen los magos a darle la noticia, ¿dónde está? Para facilitarle y aniquilar a Jesús, dice que se enojó mucho, dice el versículo 16, y mandó a matar. Entonces la solución pronta, rápida de Herodes, y mandó a matar, ¿qué cosa? A todos los niños menores, ¿qué cosa? De 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él hizo sus cálculos. O sea que habían pasado aproximadamente 2 años que los magos lo fueron a visitar. Sacó sus cuentas, dijo Herodes, como hace 2 años vinieron los magos a decirme que iban a ser el rey de los judíos y que iban a ser en Belén. Pero mira, cuando Satanás cree que es astuto e inteligente, Dios va, ¿qué cosa? Por delante. Muchas veces Dios nos da palabra antes que sucedan las cosas, porque siempre Dios se anticipa, amén. Y mientras que Herodes pensaba ir a matar y dirá, no, como no se puede sacar mis cálculos, pero este se va muerto, que se va. Y cuando él le fue a dar, según él, muerte a los niños, y que le iba a dar muerte a Jesús, Jesús no estaba ¿a dónde estaba Jesús? Estaba en Egipto, Jesús. De paseo en Egipto. Mandó a matar Herodes a todos los niños menores de 2 años. Por eso en el encabezado de esta lectura se llama matanza de los. Qué momento, qué duro día para la familia. Ver a sus hijos de 2 años muertos. Mira qué tanto valor tenía Jesús. Cómo Satanás se va a mover a través de personas que se van a dejar usar, y su intención es querernos hacer daño, hasta querernos quitar la vida. Muchas veces ignoramos que hay muchas batallas en las cuales somos librados y a veces no sabemos. Estoy seguro que sabía José, le platicó un poco el ángel de que Herodes buscaba la vida del niño. Pero no se imaginó la gran magnitud, la movilización que iba a hacer Herodes para en contra de este niño. Que no le importó qué cosa. Como no podía, no sabía, no tenía una exactitud de cómo encontrar a Jesús, dirá, no, pues aquí los mato a todos. No sé. Mira qué tan frío era este rey. Qué tan malvado era este rey. Y no estamos fuera de los tiempos. A veces los que nos gobiernan, a veces, qué tan fríos, y entregan nuestra nación, entregan nuestro estado en manos de gente mala, amén. Y por eso cuando van y matan a la gente, la autoridad, ¿qué cosa? No está en todo eso. Llega a las 2 o 3 horas que ya están muertos porque han entregado. O sea, ellos no se ponen la mano en el corazón. A muchos no les importamos. A Herodes no le importaba la familia, a Herodes no le importaba los niños, aunque le pagaran impuestos, a Herodes no le importaba. Simplemente él quería su poder, su posición. Y este versículo 16 nos habla claramente de la matanza, dice, y de todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos, amén.
Al no saber Herodes cómo ubicar al niño Jesús y sentirse burlado, molesto, porque sus planes no salieron a como él pensaba, porque Dios siempre, escucha esto, Dios siempre protegerá a sus hijos y arruinará los planes del enemigo, amén, en contra nuestra. Dios siempre va a salir a favor nuestro, amén. Y dice su palabra, y Jehová, ¿qué hará? Peleará, ¿por qué? Por nosotros, por vosotros, dice. Y nosotros estamos, ¿qué cosa? Debemos de estar tranquilos, amén. En Egipto, José, María y el niño estaban tranquilos, amén. Dios cuidaba de sus hijos, Dios cuidaba de esta familia, pero todo por la obediencia de un hombre que le dio esa importancia a la voz de Dios. Sucedió todo eso a su favor. Por eso es importante obedecer la voz de Dios. Versículo 17 y versículo 18 nos dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz oída de Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Dice: y Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños otra vez, cosa a José, y José seguía, ¿dónde? Todo ese tiempo estuvo José. Entonces quiere decir que José estuvo en Egipto aproximadamente 2 años, lejos de su tierra. Qué duro, si José tenía su vida hecha en Nazaret, en su tierra, la tenía una vida hecha. Estar en otra cultura que implicaba comida, gente, costumbres y todo lo que implicaba, pero era del plan perfecto que Dios tenía, ¿qué cosa? Para la vida de ellos, amén. Y el mismo ángel que se le apareció a José y le dijo: huye, le dice, ahora, ¿qué le dice? Regresa, porque ya murió, ya le dimos muerte a aquel que estaba persiguiendo, ¿qué cosa? La vida del niño. Pero después de muerto, lo dice el 19, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Dice el versículo 20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban, ¿qué cosa? La muerte del niño. Era por el niño. Mira lo que Dios hace por sus hijos. Mira qué tan valioso es la vida de un niño. Y hoy en día, ¿qué hacen nuestros gobiernos? No están cuidando, ¿qué cosa? No están cuidando a nuestros niños. Y Dios cuida, y por eso declara Jesús, porque del reino, dice, de los cielos es de quien le pertenece a ellos. Es de ellos el reino de los cielos, amén. Siempre lo que Dios dice a través de las profecías se van a cumplir. Ya sean cosas buenas o cosas malas, dichas por Dios, se van a cumplir. Recordemos que su palabra dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra, que dice, no va a pasar, siempre estará presente, sea para bien o sea para mal. Lo único que nosotros nos resta es hacer lo que nos corresponde. Decía por ahí un pastor, decía: hermano, mire, vamos, decía unos, vamos a orar, ayunar, vienen las elecciones, vamos a esto, este candidato, vamos, casi es verdad. Y decía este pastor: hermano, pues sí que ya la palabra lo dice, que la maldad se iba a multiplicar y que el amor de muchos, nosotros no ignoramos que la palabra se va a cumplir, que quizás vamos a ir de mal en peor, pero nosotros nos corresponde hacer ¿qué cosa? Nuestra labor. Aunque las cosas vayan de mal en peor, ¿a qué nos manda Dios orar? Orar sin cesar. ¿Y orar por quién? Por las autoridades. Aunque las cosas estén, tenemos que hacerlo. Mucha gente dice: ¿para qué voy a salir a votar si es lo mismo? Pero al final alguien tiene que ganar, alguien tiene que poner. Busquemos al que esté el mejorcito de todos ellos. Pero ¿qué más? Que sea su Espíritu Santo ayudándonos a toda esta obra. Amén. Dios, al ver nuestra obediencia, ahorita en el 19 y 20, Dios, al ver nuestra obediencia,
sigue teniendo contacto con nosotros. Mira el contacto que tenía Dios con José, con la cabeza. Mira, no iba con María. ¿Con quién iba? Con José, la cabeza, amén. Porque José estaba haciendo bien su papel, amén. Cuando tú entras en obediencia y te dejas guiar, vas a seguir teniendo ese contacto con Dios, amén. Dios va a estar, no, pues este está obedeciendo y le iba a guiar. Mira, él mandaba a Dios ángeles y no se le aparece, ¿en qué se le aparecía? En los sueños, amén. Por eso los sueños son importantes. Dice, ay, no, es que como no, estás pidiendo a Dios, le estás hablando a Dios, por ahí se te va a aparecer un ángel y te va a hablar y te va a decir, mira, haz esto, esto, aquello. Mira la comunión que tenía José con Dios, que Dios le hablaba, amén, a través de los sueños y le decía lo que tenía que hacer. Es decir, en otras palabras, lo tomaba de la mano y José se dejaba guiar, amén. Se cumple la palabra en Dios, que dice que en Dios haremos proezas y Él va a hacer huir a nuestros enemigos. Somos recompensados, ¿sabes algo? Por nuestra obediencia. Él nos protege y Él nos defiende, amén. Cuando tú y yo obedecemos y nos dejamos guiar, somos recompensados y Dios siempre va a salir a nuestro favor. Versículo 21 dice, entonces él se levantó. Otra vez tiene que agarrar su tiliche, José. Entonces él se levantó, dice, y tomó, ¿qué cosa? Al niño y a su madre y vino a tierra de, ¿qué cosa? De Israel. Así como se fue, otra vez tiene que regresar. Es que Dios a veces así nos va a mandar a hacer cosas que a nosotros en nuestra mente decimos, qué relajo trae Dios. Me va a traer de un lugar a otro, tajala y venga de aquí a Egipto. Mejor yo me quedo en Egipto a vivir y ya listo, ya que voy a regresar. No, Dios quería que regresara, ¿qué cosa? A Israel, porque ahí Israel quería hacer algo, amén. Es como cuando Naamán, ¿no? ¿Tú crees que Dios no lo podía sanar en la primera zambullida? En la primera y listo. Pero ¿cuántas veces le dijo? ¿Cuántas? 7. Qué cansado fue para Naamán. Pero es que Dios así lo quiere, porque Dios estará probando, ¿qué cosa? Nuestra obediencia, amén. Y a veces queremos negociar con Dios. Ay, que tanto día. Toda esta semana hubo culto, lunes discipulado, martes, miércoles, Dios mío, yo no puedo ir a todas las actividades. No se puede. Es que Dios algo está probando de nosotros, a ver qué tan entregados estamos para con Él. Recuerde bien cuando le preguntó a Pedro, cercano a él, Simón Pedro, dice, ¿me ama? Él le dijo, Simón Pedro, ¿me amas más que todos ellos? Simón Pedro, y que esto y aquello y qué cosa, y Pedro todo contestaba qué cosa. Sí, Señor. Pero en la última que le preguntó qué pasó con Simón Pedro, ¿cómo se puso? Se puso triste, dijo, Señor. Porque supo que tanto me pregunta Jesús. Pero si me pregunta mucho Jesús, porque ha descubierto algo en mí, que sí lo amo, pero lo amo, ¿qué cosa? A mi manera. Y siempre he dicho que amar a Dios a nuestra manera, hacer algunas cosas para Dios, es igual a no amarlo. Y Jesús quería tener la seguridad que Pedro lo amaba realmente, porque le iba a dar, ¿qué cosa? Una encomienda. Eso busca Dios, que realmente nosotros, ¿qué cosa? Lo amemos. Y no nos ha entregado la encomienda, no nos ha entregado algo aún más, porque sabe que no estamos listos y que no estamos amándolo como debe. Lo amamos de labio, dice su palabra. Y porque nuestro corazón dice, está lejos de Él. Este pueblo de labios, ¿qué cosa? Me honra, me dice que me ama. Por eso debemos de cantar con inteligencia, con sabiduría, entregarnos, pero saber lo que estamos haciendo para Él, amén. Y este versículo 21 es tiempo de regresar a casa, pero hay que regresar con precaución. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor, ¿qué cosa?
de ir allá. Ahora, parece que el asunto se había acabado, no. Sí podía regresar, pero tenía que regresar con precaución. O sea, ya no iba a haber persecución como tal, pero eso no quería decir que la guerra había terminado. Porque ¿quién es este famoso Arquelao? Era hijo de Herodes, pero dice la historia que este era más malvado que su padre. Solo que se desinteresó o ignoró, se desinteresó por Jesús. El ángel le dice, regresa porque ya murió el que... Pero aunque vas a regresar, ten tus precauciones. Porque el león, Satanás anda como león rugiente y está buscando un momento. Y por eso José dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mira, se sigue guiando. Que sí, es cierto, hay peligro, pero te vas a ir por acá. No te vas a ir por allá, sino te vas a ir por acá y luego vas a entrar. Dice el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado como en el lugar que menos imaginaron, que nunca pensaron que iba a salir, que se iba a formar el Hijo de Dios. Fue allí donde fue la formación de Jesús. Y estoy seguro que Dios llevó ahí a su Hijo porque era como la tierra olvidada, la tierra en la cual hubo un hombre llamado Natanael que dijo, qué cosa buena podía haber salió de Nazaret. Porque era una tierra como olvidada. No sé, como si dijéramos, es pueblito, nada. Y no sale nada, con Cuyulapa, que sale nada bueno con Cuyulapa. Pero de allá, esa tierra olvidada, esa tierra que no sonaba, Dios allá lo fue a resguardar porque era la manera también de proteger, ¿qué cosa? A su Hijo. Aunque el mayor peligro se había terminado, siempre hay que andar con precaución. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. La palabra de Dios siguió haciéndose presente en la vida de ellos. Eso representa la importancia de obedecer la voz de Dios. Esa es la importancia de obedecer la voz de Dios. El ser guiados, la importancia de obedecer la voz de Dios nos va a hacer que nosotros podamos estar seguros, amén. Y ver la mano poderosa de Dios, de tener ese contacto con Dios. Qué hermoso, que por muy sencillo, que aunque los demás no lo practiquen, tú practicas lo que Dios te manda a practicar. ¿Sabes algo? Eso se te da contado por justicia. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Es la importancia de obedecer y conviértete en esta noche en alguien que le importa obedecer la voz de Dios.